ponemos de pie para honrar la palabra de Dios. Nueve del 16 al 22. Y nos ponemos de pies. Aún los niños que están aquí dentro, yo los quiero de pies, honrando al Señor. Yo quiero a todo el mundo de pies, honrando al Señor, honrando su palabra. A menos que usted tenga una enfermedad que se lo impida. Amén. Pero si no, vamos a honrar la palabra del Señor que vamos a leer puestos de pies. Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Puestos de pies, por favor. Porque vamos a leer su palabra, gloria a Dios. No es para honrar a Santiago, pero es para honrar la palabra que leemos. Gloria sea al Cordero. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oremos. Amante Dios y Padre eterno que estás en gloria, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Gracias te damos por tu preciosa sangre. Gracias te damos por la preciosa oportunidad que nos has dado al hacernos tus hijos y habernos inscrito en el libro de la vida. Señor, te pedimos que tú sigas obrando en medio nuestro y que tu gloria, Dios, sea manifiesta en medio de este pueblo para que seamos renovados de día en día, de gloria en gloria y de poder en poder. Acepta las gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Pueden sentarse cada uno, gloria a Dios. Bendito sea el Cordero. Vamos a titular esta meditación: el poder de su sangre. Amén. ¿Escucharon? Vamos a titular esta meditación bajo el tema: el poder de su sangre. Yo me gocé mucho esta mañana. Estuve con la iglesia, en la iglesia con los hermanos norteamericanos. Cuando yo llegué, ¿verdad? Pues ellos estaban cantando un canto y yo, pues, como de costumbre, llego y voy de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo primero que siento hacer en mi vida para honrar a Dios es ponerme de rodillas. Yo no estoy diciendo que esta sea la única forma de honrar a Dios, pero yo lo siento de esa manera y a mí me gusta ponerme de rodillas ante mi Dios. Me gusta estar mientras más bajo a sus pies posible, gloria a Dios, en todo el sentido de la palabra. No solamente literalmente, no solamente que doble mi rodilla o encolme mi cuerpo, sino que mi corazón se mantenga siempre inclinado a los pies del Maestro. Y cuando me arrodillé, que ellos terminaron de cantar ese canto, comenzaron a cantar otro, y yo le decía: gracias, Señor, porque una vez más es confirmación para mí del mensaje de esta mañana. Ellos cantaban un himno de mis días cuando yo era joven, gloria a Dios. Tranquilo, no se alboroten por eso. Que dice: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuál era, hermano Trinidad, que yo lo estaba cantando a usted ahorita? No era ese, no era ese.
Amén. La gringa lo está cantando, pero me lo está cantando en inglés, me enredó, amén. Pero estaba cantando, gloria a Dios, amén. Sí, amén. La sangre de Cristo tiene poder. No era el corito, era un himno. Era un himno. Y yo le decía, Señor, gracias te doy. Porque realmente, gloria a Dios, ¿qué pasó? Se fue esto. Gloria a Jesús. En Jesús que murió y resucitó, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Amén. Llegamos ahí. Los hermanos que nos ven por el internet también, gloria a Dios, y los amigos aquí en el país, fuera del país, reciban la bendición del Altísimo en sus hogares también, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el tema que el Señor había traído a mi espíritu era el poder de su sangre. ¿Por qué razón? Ya que en el día de hoy estamos en la celebración de la Cena del Señor. Estábamos hablando, la Cena del Señor representa un pacto. Amén. Sabemos lo que es un pacto. Representa un convenio. Es lo mismo que el pacto, un convenio. En otras palabras, un acuerdo. Y para que haya un acuerdo, el acuerdo se da entre dos partes. No necesariamente entre dos personas. ¿Se entiende esto? No necesariamente entre dos personas. Puede ser entre dos congregaciones, ¿verdad? Puede ser entre dos clubes, entre dos instituciones, dos partidos, sea de deporte o sea dos partidos políticos, cuando se unen, ¿verdad? Hacen un acuerdo y se unen en un mismo propósito. Entonces, Jesús, con su sangre, nos hizo partícipe de lo que es llamado y conocido como el nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto. Cuando decimos el nuevo, estamos dando y dejando entender que hubo uno anterior a este. ¿Verdad? Cuando yo siempre digo, cuando usted dice compré un pantalón nuevo, significa que ya usted tenía otro, por lo regular. Compré una camisa nueva. Usted no fue a la tienda desnudo a comprarla, gloria sea al Señor. Y qué bueno, porque de la tienda posiblemente hubiera ido a parar, no a su casa, posiblemente a la cárcel, si va desnudo a comprar a la tienda, ¿verdad? Entonces, una cosa que usted y yo podemos ver en estos dos pactos es que tanto el primer pacto como el segundo pacto o segundo convenio fueron los dos instituidos con sangre, los dos. Por eso, en la lectura en que leíamos usted y yo en el día de hoy, que estuvimos leyendo, dice en el verso 16, hablando también en lo que es un testamento, lo que es un pacto, hablando y refiriéndose a Jesús. Y cuando usted y yo lo miramos también en el aspecto diario, en el aspecto legal, que resulta que si a usted le dejan una herencia, hasta que el que dejó la herencia no muere, usted no puede recibir la herencia. Es así, ¿verdad? Conocemos, por ejemplo, gente que tienen dinero, que antes de morir hacen lo que se llama, ¿verdad? Pues un testamento donde a cada hijo o a cada persona, si no tienen hijos, ellos reparten lo que tienen, pero las personas que van a heredar o que van a recibir lo que se le está dejando, mientras el testador, o sea, el que hizo el testamento no muere, usted todavía no va a recibir lo que está escrito en un libro hecho por un notario, por abogado, con todas las de la ley. Bien, la Biblia dice aquí, porque donde hay testamento
es necesario que intervenga muerte del testador, o sea, del que escribió el testamento. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea que mientras yo esté vivo, ¿verdad? Pues mis hijos no pueden aspirar todavía a nada de lo que ellos pueden quizás entender que les pertenece o lo que corresponde. Le doy gracias a Dios que no tengo nada. Gloria. Sí, sí, amén, porque a veces usted tiene algo y los hijos no están esperando que se muera, gloria a Dios. Cuando no conocen a Dios, cuando no conocen al Señor. Es más, a veces están rezando, como dicen por ahí así mismo, rezando para que se muera rápido. Bendito sea Dios. Y cuando no hay muchos que lo han ayudado a que se vaya rápido también, le han dado su cosita para ayudarlo a que se vaya rápido. Sí, amado, lamentablemente, mire, usted se ríe, pero lamentablemente es así. Cuántas historias hemos escuchado, cuántas cosas hemos visto tristes y total, que después lo gastan y no se saben qué ni cómo. Bendito sea el Señor. De donde ni aún entonces dice la palabra, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde, hablando de dos pactos firmados con sangre, el 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Pues ya vemos lo que hizo Moisés por orden de Dios. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. Con sangre y con agua. ¿Y por qué con sangre y agua? Porque esto era una anunciación y sombra de lo que había de venir. La palabra nos dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. No solamente mediante sangre. Jesús vino mediante agua en el bautismo, donde el Padre dio testimonio de él y el Espíritu Santo descendió corporalmente en forma de paloma, dice la palabra. Y su sangre selló el pacto que él vino a hacer por nosotros, gloria a Dios. Moisés estaba anunciando desde antemano. Yo le preguntaba al Señor ayer, ¿y por qué, Señor? Y él me dijo, porque así mismo venía Jesús mediante agua y sangre. Otra cosa que cuando a Jesús le clavaron la lanza en el costado, ¿qué dice la palabra que salió de su costado? Agua fue lo último que salió, porque ya había salido toda la sangre prácticamente de su cuerpo. Y salió agua, dice la palabra, agua y sangre. Psh, le dio un baño, se dio un baño, imagínense el que metió esa lanza en el costado del Señor. Bendito sea Dios. Usted entiende lo que estamos diciendo. Desde Moisés, el Señor estaba enseñando las cosas que habían de venir, porque así mismo, como dice la palabra, en la ley, todas las cosas eran purificadas por la sangre, y sin sangre no había remisión de pecado. De ahí es que viene que cada vez que una persona pecaba, instituido por Dios mismo, esto no lo instituyó Moisés, la persona llevaría o un macho cabrío o llevaría una ovejita sin mancha, un palomino sin mancha, porque todos estos hacían alusión, en otras palabras, hacían una proyección del que había de venir, el cual era y será perfecto. Amén. Cristo Jesús, dice la palabra, que no se halló engaño en su boca. Fue crucificado bajo falsas acusaciones y bajo falsos testigos, ya que nunca encontraron una razón para condenarle. Y si ustedes bien recordarán, cuando estuvo frente a Pilato, la mujer de Pilato le dijo, mira, deja ese hombre, no te metas con ese hombre que es inocente. El Señor le había permitido tener un sueño la noche anterior de llevarlo donde Pilato. Pilato, queriéndose lavar las manos, le dice al pueblo, yo no encuentro culpabilidad en este hombre. Llévenselo ustedes a César, porque yo no encuentro culpabilidad en este hombre. El pueblo se revoltea, pago por
los sacerdotes de aquellos tiempos, Anás y Caifás, que eran los sacerdotes de aquel tiempo, del pueblo judío mismo precisamente, y gritan que no. Entonces el hombre, no sabiendo qué hacer, acude y apela a una opción que para aquel tiempo se le daba la libertad a un preso. Y él dice, bueno, pues yo sé que, ¿verdad? Pues vamos entonces a preguntarle que quién quieren, si a Barrabás o a este hombre. Él pensó, este hombre que ha hecho tanto bien, no van a pedir que lo crucifique, pero aquel que es un ladrón y que ha matado a tanta gente, a este lo van a pedir que lo crucifiquen. Sabemos el resto de la historia, es historia patria. Llamaron que querían más bien al ladrón, querían más bien a Barrabás antes que a Jesús. Pilato no se vio más que obligado y dijo, yo entrego a este hombre en sus manos y lavo mis manos. Me lavo mis manos de sangre inocente, porque él sabía que Jesús era inocente, que no tenía culpa de nada. Ahora bien, tenía que cumplirse lo escrito también. Para esto había venido Jesús. La palabra nos enseña, el Señor decía en el Viejo Testamento, en Jeremías, gloria a Isaías, y vienen días en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Por qué había necesidad de hacer un nuevo pacto? ¿Por qué razón? El primer pacto fue instituido por Dios mismo, pero este pacto no podía salvarnos. Este pacto nos enseñó el pecado, que es diferente. En este pacto vino la enseñanza de la palabra que decía, no matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, no mirarás y desearás a la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su casa los envidiará, ni su carro, ni nada de lo que tenga. Entonces, a través de la ley, el pecado fue conocido. Porque antes, como no existía ley, ¿verdad? Como no existía ley, pues en aquel tiempo para ellos prácticamente nada era malo. Pero ya cuando se estableció una ley, cuando se pone un semáforo en una esquina, ya usted sabe que tiene que esperar antes de pasar por ahí que ese semáforo esté en verde. Porque si usted lo pasa en rojo, ya usted sabe a lo que se atiene. O a un accidente, o a una multa, suspensión de licencia, muchas cosas. Entonces, la ley, el Padre la puso para enseñarnos lo que era malo y a través de esto llevarnos al que en el segundo pacto iba a remitir, a quitar, a arrancar el pecado de la humanidad. Cristo Jesús. Amén. Entonces usted se preguntará, pastor, ¿y los sacrificios entonces que Dios mismo instituyó? La Biblia dice que los sacrificios cubrían el pecado, ciertamente los cubrían delante de Dios. Ahora una cosa es cubrir y otra cosa es quitar, arrancar. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dos diferencias muy grandes y muy notorias en estos dos pactos. Es que en el primer pacto los sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año solamente al lugar santísimo para oficiar por sí mismo y por los pecados de todo el pueblo. Mas sin embargo, Jesucristo, gloria a Dios, dice la palabra que Él es el heredero de un mejor pacto, porque Él no entró con sangre de machos cabríos, Él no entró con sangre de una oveja, sino que Él mismo fue el cordero y se presentó ante nuestro Padre Celestial para hacerse un olor fragante, una ofrenda grata ante su presencia por cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Gloria a Dios. O sea que este no entró con sangre ajena, sino que Él se presentó Él mismo y Él mismo hoy en día está intercediendo, no
en el tabernáculo hecho de hombre, por mano de hombre, sino en el tabernáculo celestial, en los mismos cielos, a la diestra del Padre, por tu pecado, por nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Y lo más lindo, aleluya, gloria al Cordero, que Jesús no tuvo que entrar, ni tiene que entrar cada año. ¿Por qué los sacerdotes tenían que entrar cada año? Porque eran imperfectos los sacrificios. Eran imperfectos quienes presentaban los sacrificios mismos también. Pero en esta ocasión, el que entró al santuario, al lugar santísimo, llevando tu pecado, llevando mi pecado, gloria a Dios, es un hombre santo, un hombre puro, gloria a Dios, y con su propia sangre, una vez, dice la palabra, una vez y para siempre, hizo perfectos a todos los que a Él se acercan creyendo en fe. Usted ha creído en su corazón y ha confesado con su boca, como dice Romanos capítulo 10, versos 10 y 9, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús, que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Somos herederos de un mejor pacto. No tenemos que comprar una oveja, no tenemos que comprar un macho cabrío, no tenemos que comprar un palomino para llegar delante del trono de Dios para que alguien más interceda por nosotros. Ahora el lugar santísimo, a donde solamente un hombre podía entrar una vez al año, ha sido abierto para ti y para mí a través de la sangre y de las heridas del Cordero. Gloria a Dios. Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Dos pactos instituidos y los dos con sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado. El Señor Jesús hizo la provisión en el Calvario. El Señor Jesús se hizo sacrificio por ti y por mí, para darnos la oportunidad de que podamos vivir y restaurar la comunicación que nuestros padres antiguos, Adán y Eva, rompieron por sus pecados en el jardín del Edén. Pero para eso vino, como dice la palabra, el segundo Adán. El segundo representante de la humanidad. Eso significa Adán, representante de la humanidad. La Biblia dice que a través del primer Adán entró el pecado a la humanidad. A través del segundo Adán, que es Cristo Jesús, salió el pecado a través de su sangre de la humanidad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En este día usted tiene la oportunidad. En este día hay una oportunidad para que usted se adueñe, se apropie, se abrace de ese pacto nuevo que hizo el Señor Jesús por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Pero es una decisión suya, particular. No depende del pastor, no depende de su esposa o de su esposo, gloria a Dios. Si en la casa hay uno que es salvo, usted necesita hacer su decisión para que usted también sea salvo. Dios solamente tiene hijos. Dios no tiene sobrinos ni tiene nietos tampoco. Es que mi madre, pastor, mi madre es evangélica, pero Dios no tiene nietos. Usted necesita ser hijo de Dios. Y la única forma y la única manera es usted aceptando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por su vida y por la mía. Hay alguien en este día aquí entendiendo que Jesús es el mediador de un nuevo pacto y que Él hizo posible tu salvación y la mía. Hay alguien aquí que diga: yo quiero en este día, yo quiero en este día aceptar su sacrificio. ¿Cómo así? A veces decimos: pastor, es que yo soy bueno, pastor, yo no hago nada. Pastor, yo solamente voy de mi trabajo a mi casa, pastor. Pastor, a mí lo único que me hace falta es convertirme, pastor. Yo soy más evangélico y más cristiano que mucho, pastor. Si te mueres casi creyendo, te pierdes totalmente. Óyelo claro esto, Si te mueres casi creyendo,
te pierdes totalmente. Aunque estés cerca de la meta, por eso no recibes el galardón. ¿Entiendes? En una competencia, cuando tú estás en una competencia, tú no recibes un galardón porque estás cerca de la meta. Tú recibes el galardón cuando tú pasas la meta, gloria a Dios. Y para recibir este galardón, tú tienes que pasar la meta y decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Decirle: Señor, yo quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero, Señor, honrar tu sacrificio. Yo quiero entregarte mi vida porque tú diste tu vida por mí. Si hay alguien en esta tarde, gloria a Dios, que aún no haya hecho esa decisión, aún hoy Dios te ha traído aquí, estás a tiempo. No estás aquí por coincidencia. No estás aquí por coincidencia, sino porque el Señor quiere tratar con tu vida. El Señor quiere tratar con nuestras vidas, gloria a Dios. Pero depende de usted. Es una decisión suya. Segundo llamado que hago, de 3 que hago. El pastor Santiago no insiste mucho. Si usted no ha entendido lo que he hablado, o si usted lo ha entendido lo que he hablado, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. El mañana no nos está prometido a ninguno de nosotros. Usted dirá: mañana voy para tal parte, dentro de tantos días voy a hacer esto. El mañana no nos está prometido a ninguno de nosotros. A ninguno. Dios quiere tratar con usted en el día de hoy. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy es el día aceptable. Último llamado. Hay alguien aquí que diga: pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor Jesucristo. Yo quiero honrar el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Queremos orar por ti. Mi alma alaba a Dios. Dios bendiga a este joven que pasa a hacer públicamente una decisión por el Señor. Él es el joven que el Señor sanó, gloria a Dios, en la campaña. Lo que lo recordarán que andaba con el yeso. Levanta tu mano, varón. Bendito sea Dios. Mi alma alaba a Dios. El que no podía menear los dedos. Bendito sea Dios. Que los médicos dijeron: nunca habíamos visto una sanidad tan rápida, gloria a Dios. Él quiere entregar su vida al Señor. Hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor. Él pasó y recibió sanidad. Y tú puedes recibir sanidad, pero si no entregas tu vida al Señor, tu alma se pierde. Porque aunque Dios te sane, si tú no lo confiesas como tu Salvador, tú te puedes perder. Gloria sea al Cordero. Hay alguien más que diga: pastor, yo también quiero esa sangre. Yo también quiero. Alguien que no lo haya hecho. No lo haga para complacer al hombre. Recuerde que usted no quiere ir al infierno. Usted no se quiere perder. Hay que buscar al Señor.